Muy buenos días para todos. Bueno, me complace compartir con ustedes la reflexión del día. Hoy traigo para ustedes lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 11, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, quiero compartir con ustedes esto que he titulado Cristianos por primera vez. ¿Habrá alguna diferencia entre un discípulo y un cristiano? Bueno, primero tenemos que definir que un discípulo es aquel que está siendo entrenado, aquel que tiene un maestro, un tutor, y está siendo enseñado por él. Y este discípulo adquiere las características de ese maestro. En este caso, nuestro maestro es Jesucristo. El que es discípulo de Jesús adquiere las características de Jesucristo. Y desde luego, al ser discípulo de Jesús, viene a ser un cristiano. Óigalo bien. Un discípulo es aquel que está siendo enseñado por un maestro. Y ese discípulo adquiere las características, la conducta y el comportamiento de ese maestro. Y en este caso, repito, nuestro maestro es Jesús. ¿Jesús es su maestro? ¿Es usted discípulo, discípula de Jesús? Está adquiriendo el carácter de ese maestro como es Jesús. Bueno, aquí dice que esos discípulos se les llamó cristianos. ¿Qué es entonces un cristiano? Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. Hoy estamos encontrando que la palabra cristiano puede ser cualquiera. Hoy, el ser cristiano es una moda. Muchos creen que por hacer parte de una secta religiosa, por hacer parte de una institución religiosa, ya es cristiano. Cristiano es aquel que sigue a Cristo, que es enseñado y de esta misma manera enseña a otros a Cristo, su maestro. Claro que sí. Hoy por hoy hay grupos que han tomado o han dotado el nombre o han tomado el nombre de cristianos. Por ejemplo, hay partidos políticos que llaman socialcristianos. Pero también hay grupos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Hay grupos santeros que se llaman ser cristianos. Pero la Biblia dice, ¿qué es ser cristiano? Bueno, en ese tiempo, cuando les llamaron por primera vez cristianos, más bien, no era un calificativo como bien llevado o bien recibido por muchos.
Más bien fue un calificativo burlesco. Claro que sí. Hoy hay movimientos artísticos y sociales que se amparan en esto para tener un mayor sentido de publicidad, más que algún respaldo de sus creencias. Pero el cristiano tiene un verdadero significado en las Escrituras. Hoy en día, los que mueren en un accidente de tránsito se le dice que murieron trágicamente, pero los que mueren de muerte natural dicen mueren cristianamente, aunque no hayan vivido de esta manera. Sin embargo, no fue así al principio. En el pasaje que tenemos para hoy, nos encontramos que a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía, como para distinguir quiénes eran esos hombres y mujeres cuando irrumpieron en la historia. Y si bien es cierto que esta distinción pudo ser burlesca, al momento de usarla, debemos reconocer que ese nombre provino de aquel que nació y murió por nosotros, el Señor Jesucristo. Cristo. De ahí se deriva la palabra cristiano, un seguidor, un discípulo que adquiere el carácter de Jesús y de esta manera lo replica en su vida y lo enseña a los demás. A mí me llama la atención este pasaje, que no fue en Jerusalén que se les llamó a los discípulos cristianos, sino en Antioquía. La pregunta es, ¿por qué en esta ciudad? Si este nombre se hubiera dado en Jerusalén, el Evangelio no iba a tener la universalidad para la cual nació la salvación. Por ello, es importante mirar por qué. ¿Por qué a los hombres antiguos se les llamó cristianos y vivieron como cristianos? Hoy, lamentablemente, hoy el cristianismo para muchos no tiene el valor que debiera de tener. Para muchos el cristianismo es un pasatiempo. Para muchos el cristianismo es solamente hacer parte de una institución religiosa o de un grupo religioso, pero no lleva las marcas de Jesucristo en su vida, ni con su comportamiento, ni con su actitud, ni con su manera de vivir, lleva las marcas de Cristo cuando verdaderamente ha sido enseñado por Él. ¿Qué explicación entonces tiene el nombre cristiano para el creyente de hoy? Miremos, ¿por qué a estos cristianos del que menciona el pasaje se les llamó cristianos? Aunque no era normal. En la Biblia solamente aparecen 3 veces la palabra cristiano. Primero, cuando a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, le estaban reconociendo la valentía de su mensaje. Es que no era para menos. La persecución hizo que la palabra de Dios recobrara valentía y valor en estos hombres que tuvieron que huir de Jerusalén
para irse a Antioquía, donde los griegos, y compartir del mensaje de Cristo, de aquel que estaban convencidos que había transformado sus vidas, de compartir el mensaje de aquel que estaban convencidos por qué lo seguían y por qué hacían parte de él. La valentía, por eso se les llamó cristianos. En segundo lugar, porque vieron en ellos el poder de la gracia, o sea, la gracia de una vida transformada. Vieron en ellos que no se comportaban igual a los demás, que su vida era diferente, que llevaban en su vida realmente con sus actitudes y sus acciones una vida diferente, una vida transformada, y que mostraban que eran diferentes a los demás. Una vida transformada. No se conformaban a la rutina de la vida, ni a las costumbres de la vida, sino que la manera de vivir mostraba a los demás que eran seguidores de Jesucristo, el dador de una nueva vida. En tercer lugar, se les llamó cristianos por el impacto de su enseñanza. Dice que se congregaron allí todo un año, así dicen las Escrituras, y la palabra cristiano literalmente significa seguidor de Cristo. El poder de la enseñanza, que no estaba basada en hombres, que no estaba basada en una sabiduría humana o en la sabiduría de una universidad o de un establecimiento, sino la sabiduría de un hombre que transformó la vida. Y que sus enseñanzas estaban basadas en aquel dador de la vida. También se les llamó cristianos porque reconocían la grandeza de la compasión. Pero aquella compasión que estaba significada en la enseñanza, en hablarles a otros, en compartir, en ver la necesidad de otros y de esta manera llevar el mensaje de salvación y de respuesta. El cristiano no se esconde. El cristiano se muestra públicamente. El cristiano genuino y verdadero nunca se va a esconder. Siempre tendrá compasión por aquellos que están perdidos y siempre hablará de aquel que ha transformado su vida, de aquel a quien está siguiendo y está convencido que es un discípulo de Jesús. ¿Por qué se les llamó a los discípulos entonces cristianos por primera vez? Bueno, por su valentía para predicar, por la gracia divina para vivir, la manera como vivían una vida diferente a los demás, el impacto de las enseñanzas y la compasión para ayudar a otros. Esto resume la vida de un auténtico cristiano. Se dice entonces que el verdadero cristiano no solo dice hacer parte de un grupo religioso o de una institución religiosa, sino que lleva las marcas de Jesús en su vida y replica la vida de Jesús, no solo en él, sino en los demás. Y se les llamó por primera vez cristiano.
Eso es el cristianismo. Eso es ser cristiano. Discípulo se parece a su maestro. Y el que es discípulo debe parecerse a su maestro, en este caso Jesús, y debe parecerse a aquel que lo guía. Entonces, seremos cristianos genuinos. Genuinos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.